Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Que la presencia de nuestro Padre Celestial nos ministre nuestro corazón, ministre nuestra vida y todo nuestro ser para alcanzar la bendición de nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios que nos permite, hermano, un día más para compartir su bendita palabra, un día más para estar delante de Él y recibir una porción de su palabra, recibir de Él, hermano, una palabra que nos haga realmente entender lo que somos delante de Dios. Qué tan importante entonces, hermano, pidiéndole al Señor una palabra que Dios nos ministre en esta mañana. Quiero hablarles un poquito, hermano, de la importancia de entender que todavía nos falta mucho por alcanzar las promesas, nos falta mucho por alcanzar las bendiciones, nos falta mucho, hermano, por realmente, porque se cumplan muchas cosas en nuestras vidas. A veces se ha ministrado a mucho, hermano, el creer que por la fe ya eres cristiano. Por eso se menciona mucho, hermano, la palabra cristiano. Y la palabra cristiano, hermano, no se menciona después de la palabra en Hechos, después que por burla les pusieron cristianos allá en Etiopía, hermano, en Antioquía, perdón, hermano, a los discípulos. De tal manera de que después de ahí no se volvió a decir la palabra cristiano, sino se usaba la palabra discípulo, aquellos que verdaderamente eran seguidores de Cristo. Hoy estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la gente habla de cristianos, pero no habla realmente de lo que somos o lo que realmente debemos de ser, hermano, que es ser hijos de Dios. Para llegar a ser hijos de Dios realmente todavía nos falta mucho, querido hermano, falta mucho. Y que debemos de preocuparnos realmente de llegar a ser. Fíjense que revisando las escrituras, pidiéndole a Dios en oración que nos dé una palabra, porque el propósito de este programa, hermano, es que nosotros entendamos, hermano, a aprender a caminar en el Señor y que cada día hagamos realmente su voluntad. Cada día nosotros nos esforcemos, digamos, estoy caminando bien, estoy luchando por hacer las cosas bien, estoy luchando porque esta palabra se cumpla en nuestras vidas. Hoy estamos viviendo tiempos de grandes luchas, de muchas adversidades, pero tenemos que entender, queridos hermanos, que en el Señor, que Dios está con nosotros. Tenemos que entender, hermano, que Dios nos ayuda, que demos, hermano, pero es importante que Él se convierta en nuestro refugio, Él se convierta, hermano, en nuestra forma de vivir. Pero hoy los hombres, hermano, se parecen más al mundo. Muchos cristianos se parecen más al mundo que a Dios, hermano, que al Señor Jesucristo. Hoy muchos creyentes, hermano, son más mundanos que realmente espirituales. Hoy, hermano, no están realmente haciendo un esfuerzo por cambiar, sino que cada día se han volcado, hermano, a las profecías, a lo material, a la prosperidad, más que preocuparse por la santidad y la obediencia. Hermano, recordémonos que el verdadero evangelio es caminar todos los días junto con nuestro Señor Jesús, haciendo un acto de obediencia, una obra que realmente agrade al Señor. Ese es realmente el evangelio. El evangelio no es levantarse y escuchar. El evangelio es realmente levantarse y hacer. Por eso el Señor dijo, no son los justos no son los oidores, sino los hacedores. Los que se levantan a hacer y a poner por obra su palabra, por eso están buscando una palabra en su vida para que puedan caminar como mi Señor Jesús caminó. En el libro de Juan 1:4 dice, hermano, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, dice, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz, dice, no era él la luz para que diese testimonio de la luz. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, hermano, que acá dice en este pasaje, en el versículo 11, dice algo interesante. Esta palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esta palabra potestad significa que les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Todavía dice, les dio la potestad, les dio la autoridad que en su boca mencionaran la palabra hijos de Dios. Para que un día llegaran a hacerse, para que un día llegaran a aparecerse, para que un día llegaran, hermanos, realmente a cumplirse, llegar a cumplirse esa palabra. A todos los que le recibieron les dio la potestad, les dio el derecho de decir que son hijos de Dios. Pero todavía no lo eran. Todavía no lo eran. Por eso dice, mas a los que creen en su nombre, y por eso en el versículo, en el Juan 1:1, hermano, nos enseña bien claro cuál era su nombre. Dice que el verbo dice estaba con Dios. Mira que, hermano, que es interesante esto que le voy a hablar esta mañana. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio con Dios todas las cosas fueron por ellas hechas, sin Él nada de lo que hubiera hecho, dice, fue hecho. En Él estaba la vida. Dice, ¿cuál era el nombre del Señor, hermano? Mi Señor Jesús tiene muchos nombres. Muchos nombres. Por eso el Señor dijo, ahí mismo en el libro de Juan, dijo, yo soy. No solamente es el santo, el justo, el admirable, el rey de gloria, el rey de paz. No, querido hermano, Él tiene muchos nombres. Y uno de los nombres que también tiene Él, hermano, es que Él dijo, yo soy. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy la luz. Yo soy que está en el Padre. Yo soy la vid. O sea, Él empezó a decir muchos nombres de decir, yo soy este. Pero también dijo algo en el Juan 14, versículo 6, también dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo cuanto, cuando Él empezó a mencionar esta palabra, que Él era también la vida, entonces cuando dijo el Señor, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hermanos llamados hijos de Dios. Pero en el versículo 4 menciona que en Él estaba la vida, y dice, y la vida era la luz de los hombres. Fíjese que esto está hermoso porque ahí en el libro de Juan, hermano, en ese mismo versículo, él dice, la misma escritura dice que Él era, no solamente era la luz, dice, era la vida. Él era la vida. Y la vida era la luz para los hombres. En Él estaba la vida. En ella dice también, ella era la vida. Él tenía vida en ella y para los hombres. O sea que también dice la escritura aquí en otro pasaje, en la corona, la versión La Corona dice, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él también dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Él dijo, yo soy también la luz. ¿Qué otro nombre aquí estaba teniendo mi Señor Jesús? Llamándole la palabra, la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Dice la simplificada. En Él estaba, Él era la vida, Él era la luz. Por eso el Señor dijo, el que cree. El Señor dijo, el que cree en mi nombre, ¿cuál era el nombre de Él en este momento? En este momento Él era la vida, Él era la luz. O sea, hermano, que lo que está diciendo Él, que para que llegáramos a realmente ser hijos de Dios, teníamos que aceptar la vida y la luz que era Él.
Todos podemos decirnos que somos hijos de Dios. Cualquiera puede decir, soy hijo de Dios. Pero para llegar a ser hijo de Dios se necesitaba tener la vida, tener la luz de Cristo. Por eso, hermano, nos enseñan que, dice que para él, viste, Juan, dice, daba testimonio, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué fue lo que no recibieron? ¿Qué fue lo que no recibieron? A los que se les dio, a los que se decían, mira, hermano, porque Jesús vino a comprobar si los que dicen que son cristianos, si a los que dicen que son hijos de Dios, realmente lo iban a recibir. Realmente lo iban a recibir. Dice, a lo suyo vino. ¿Cuál es lo suyo? Lo suyo es pronombre. No es una persona, es un pronombre. Ese es un pronombre de propiedad de tercera persona, que está diciendo algo que es de mi propiedad, algo que nos pertenece, algo que es propio. Eso es un pronombre. A lo suyo es un pronombre. Es mío, es de mi propiedad, me pertenece. Eso significa suyo. A lo suyo vino. No dice a los suyos, dice, Él vino a los que me pertenecen, aquellos que dicen que soy de Él, aquellos que dicen que soy parte de Él. Dice que Él vino en aquellos que decían, yo soy hijo de Dios. Él vino sobre aquellos que decían, yo soy cristiano. Yo vino sobre aquellos que decían, no, yo mi Dios y mi Diosito. Dice que cada vez que el hombre invocaba y decía, yo soy de Dios, yo me acuerdo de Dios, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Dice que el Padre lo escuchó, hermano, y envió a su Hijo amado. Y dice, pero que cuando llegó, no lo recibieron. Aquellos que decían, yo soy de Dios, yo soy cristiano, nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Cuando Él descendió sobre aquellos que decían que eran. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Todavía no lo eran. Ellos decían que eran. Viene mi Señor Jesús, hermano, sobre todo aquel que dice y les digo, nada más que yo soy la vida, yo soy la luz. Vino a lo suyo, aquellos que decían que ser parte de su propiedad. Cada que, por la escritura dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estaban llamándolo correctamente. Estaban diciendo, nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos cristianos, nosotros creemos en Él. Y todo el hombre, toda persona que dice, yo soy de Dios, yo soy de Dios, soy cristiano, soy esto, que dice, hermano, desciende el Señor y le dice, yo soy la vida, yo soy la luz. Y dice, pero ellos no lo recibieron. ¿Qué fue lo que no recibieron de Él? No recibieron la luz, no recibieron la vida de Él. Entonces vemos, dice que le dio potestad, les dio el derecho. O sea, está bien, pueden decirlo. Ellos se decían que eran. Por eso dice, mas a todos los que lo recibieron, hubieron quienes sí lo recibieron la vida, recibieron la luz de Cristo. Porque ese era otro nombre que tenía mi Señor Jesús. Ese era otro nombre. Entonces, hermano, lo recibieron y dice, a ustedes que me recibieron, les voy a dar el derecho de que me digan que son cristianos, que son hijos de Dios, que son pueblo de Dios, pero todavía, le estaba diciendo, todavía lo tienen ustedes que demostrar. Hermano, qué tan interesante está, porque estamos en un tiempo donde decimos que somos pura palabra, pero no demostramos nada de lo que decimos. Y eso es falso. Eso es falso, querido hermano. Perdón. El hombre, hermano, se jacta con la boca. El creyente se jacta con la boca de decir soy. Pero no hay ningún esfuerzo por lograrlo y demostrarlo.
No hay un esfuerzo, hermano, por realmente llegar a ser lo que dicen. No profesan realmente una preocupación porque realmente, hermano, realmente se cumple esa palabra en su vida. La gente dice yo soy, no lo pueden demostrar. Aquí mi Señor Jesús vino sobre dos tipos de hombres. Dice que hubo un tipo de hombre creyente, mujer, varón, que sí lo recibieron. Y les dijo, ustedes dicen que son, ahora tendrán que demostrarlo. Uno dice, y aquellos que decían que se jactaban, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos cristianos, somos evangélicos. Hermano, dice que cuando vino y les mostró la vida y les mostró la luz, no lo recibieron. Porque dice que ellos estaban en el mundo, ellos hablaban en el mundo. Vemos que a lo suyo vino, y aquellos que le pertenecen, hermano, aquellos que decían que eran hijos de Dios, lo rechazaron. Aquellos que decían que eran algo, no lo aceptaron. Por eso en el libro de Juan, ahí mismo 8, versículo 51, mira quiénes, y mira que aquellos, miren qué actitud tenían aquellos que lo rechazaron. Aquellos que se dicen son hijos de Dios, pero en realidad no lo son. No podían demostrar lo que realmente decían que eran hijos de Dios, que eran cristianos, eran evangélicos, realmente eran pueblo de Dios. No lo pudieron demostrar delante de él. Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Y dice, y vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir, de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dice, Abraham cuando me vio se gozó, se regocijó al verme. Y dice que entonces ellos le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Cuántos años había pasado después de la muerte de Abraham, hermano? 50 años. Jesús le dijo, de cierto digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando de en medio de ellos se fue. Mira, ellos decían que eran hijos de Dios. Ellos decían que Abraham era su padre. Eso representa, hermano, de que hay hijos que dicen, yo soy hijo de la fe, yo soy hijo de fe, yo tengo fe. Y mi padre es Dios. Dice que ¿quiénes fueron los que no le recibieron? Aquellos que se decían que eran hijos de Abraham, que eran hijos de la fe, hermanos que tenían fe. Yo tengo gente afuera que dice, yo tengo fe, yo creo en mi Diosito, y yo creo en lo que dice mi padre, y yo creo en eso. Pero dice que estos, lo único que querían es matarlo. Lo único que querían es apedrearlo. Y apedrearlo quiere decir que hablaban muy mal del evangelio. Hay quienes se expresan muy mal de los hermanos. Hay quienes se expresan muy mal de los pastores. Hay quienes se expresan muy mal de la congregación. Hay quienes se expresan muy mal. Son aquellos, apedradas significa, hermano, que son duros con sus palabras. Se expresan muy mal de los demás. Se dicen hijos de Dios, se dicen hijos de fe, hermano, pero con sus palabras quieren matar a todo, destruir a todo mundo. Palabras duras. Aquellos que decían, yo soy hijo de Dios, hermano, yo soy hijo del pueblo de Dios, soy cristiano. Vino y se les mostró y le dijo, esa no es la vida. Y dice que si ustedes realmente tuvieran fe, me creyeran a mí. Pero dice, ustedes dicen que ustedes son hijos de Dios. Le digo, yo soy hijo de Dios. Los desconocieron, hermano. Le dijeron, no te conozco.
Y si dijeran que no te conozco, dice, y si, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y ellos dijeran, y si dijeres que no le conozco, sería mentiroso. Ellos no conocían al Padre. Mira qué interesante esto, hermano, porque decían que eran cristianos. Se decían, pero todavía no lo eran. El que realmente le es, dice, yo conozco al Padre, yo tengo amor por los demás. Pero ellos querían matarlo. Por eso la gente que dice que es cristiana, es pueblo de Dios y vive odiando, queriendo destruir la vida de los demás, hermano, realmente no es lo que es. Porque el que es hijo de Dios realmente ama a los demás. No procura su mal, no procura su muerte, no procura su caída, no procura su destrucción. A los que se decían, hermano, que eran hijos de Dios, vino sobre de ellos y les dijo, yo soy la vida, yo soy la luz. Y ellos lo rechazaron. No lo conocían por ese nombre. Ellos, con que yo tenga fe es suficiente. Si yo tengo fe, yo soy hijo de Dios, yo tengo fe, yo creo en Dios. Hermano, pues el Señor le dijo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por eso él dijo, yo soy la vida. Él quería darles vida, que guardaran la palabra, que cumplieran los mandamientos, que hicieran la voluntad de Dios. Pero ellos solamente basaban en que decían, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de la fe, soy hijo de Dios. Pero cada vez que veían a un hijo de Dios que hacía lo correcto, enseguida querían matarlo, destruirlo. Dice, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, en el 56, dice, Abraham se gozó cuando me vio. Ustedes quieren matarme. Ustedes quieren destruirme, hablan mal, muy mal de mí. Aquellos decían que eran hijos de Abraham, hijos de la fe, pero querían matarlo, querido hermano. Por eso mira lo que dice ahí mismo en 8:39, dice, respondió Jesús, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre? Entonces le dijeron, vosotros no sois nacidos, dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido, dice, de mí mismo, sino que Él me envió. Hermano, aquel que es hijo de Dios no ama esta vida. Ama la vida de Cristo, ama la luz de Cristo. Pero dice que no lo recibieron. Si fueran, dijo el Señor, si realmente Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amarían. Me amarían, dijo el Señor. Pero Dios, yo no veo que ustedes amen mi palabra. No aman la vida. Hermano, pero ellos decían que eran hijos de Dios. Ellos decían que eran pueblo de Dios. Decían ellos que eran cristianos, hermano, que eran evangélicos. Decían eso. Pero no podían demostrarlo. No podían demostrarlos. Y a los que los recibieron, dice, les digo ahora, tienen la oportunidad ustedes de demostrarlo, si realmente lo son o no. Hasta es un pecado, querido hermano. Considero que es un pecado el decirnos que somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios y hemos convertido nuestra vida más mundana que realmente llena del Espíritu de Dios. Es mejor decir no lo soy que afirmar que somos. Porque no tenemos la característica realmente de ser lo que decimos que somos. Que no nos comportamos realmente como lo que decimos que debe de ser. Tenemos que tener esa costumbre de serle fiel aún a nuestras palabras. Porque entonces, hermano, dice, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaría. Y el amar, dice en 1 de Juan 3, versículo 5, ¿verdad? Dice que en esto consiste el amor,
en que amemos su palabra. Ellos no amaban la palabra, ellos no amaban la palabra, no amaban el cambio de vida, no amaban, hermano, realmente la transformación que Dios estaba otorgándolos. Para que Dios los fuera transformando, los fuera realmente renovando, los fueran, hermanos, realmente haciendo en su vida y moldeándolos conforme a la voluntad del Señor. Cada día se fueran pareciendo al Hijo de Dios. Hermano, porque déjeme decirte que el hombre nunca en su vida, en su carne, va a parecerse al Hijo de Dios, a menos que el Hijo de Dios esté en su vida. Porque Dios no nos mira a nosotros, Dios mira a su Hijo. Y cuando dice este es mi Hijo, no nos está viendo a nosotros, está viendo realmente al Hijo de Dios, a ese Jesús en nuestro Salvador, a ese nuestro Cristo, lo está viendo en nuestra vida. Por eso la Escritura también nos enseña que nosotros debemos de proclamarlo y decirlo, y que realmente se cumpla decir, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Porque ahora ya no somos los mismos. Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado. Ahora nuestra vida es Cristo, ahora nuestra luz es Cristo, ahora todo es nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente nos parecemos a Él. Por eso, hermano, digo eso, el Señor, aquel que dice que es hijo de Dios, hermano, y no ama la vida de Cristo, y no ama la luz de Cristo, no lo va a recibir a Él. Por eso la vida, cuando digo al Señor, yo soy la vida, ¿qué estaba diciendo? Ese es el plan de salvación. Y cuando hablamos de plan de salvación para los nuevos, pero para los que ya están, hermano, y no aman la vida, quiere decir que no aman la limpieza, no aman, hermano, el pedir perdón, el reconciliarse, porque la vida tiene que, el plan de salvación tiene que ver, hermano, con lavados con la sangre de Cristo, perdonados nuestros pecados. Quiere decir que la vida tenía que ver con apartarnos del pecado, apartarnos del mundo, apartarnos de lo desagradable. Si realmente somos hijos de Dios, debemos de apartarnos del pecado, debemos de apartarnos de toda inmundicia, debemos de apartarnos de toda contaminación, debemos de apartarnos del mundo, debemos de apartarnos de las tinieblas, debemos de apartarnos de lo desagradable a nuestro Padre Celestial. Si realmente, por eso digo, yo soy la vida. Debemos de amar un nuevo ser, una nueva criatura, dejando atrás nuestra vida pasada, dejando atrás el pecado, dejando atrás aquello que nos apartaba y nos alejaba de Dios. Y cuando digo Él, yo soy la luz, estaba diciendo, yo soy la palabra, yo soy la enseñanza, aquel que dice que es hijo de Dios, pero no le gusta escuchar la verdad, porque dice que estos hijos de Abraham no les gustaba escuchar la verdad, les gustaba escuchar la mentira. Aquel que no le gusta escuchar la verdad, hermano, no es hijo de Dios, o todavía no se ha cumplido en su vida lo que dice que es. Nadie puede decir que soy cristiano, es evangélico, es hijo de Dios, es pueblo de Dios, hermano, si aborrece la verdad. No le gusta la verdad. Es por eso que los que escuchan la palabra, hermano, y van creyendo en ella, entonces cada día son hijos de Dios. Por eso el que le gusta la palabra y dices, no, sí tengo que cambiar, tengo que quitar esto de mi vida, esto no es así, empieza a reflexionar y le gusta escuchar la palabra, hermano, y la pone por obra, se va pareciendo cada día más al Hijo de Dios. Porque está limpiándose, porque es cada día que escucha una palabra y dice, oh, esto está mal en mi vida, Padre, perdóname, no lo vuelvo a hacer, te apartas. Eso es la vida, eso es la vida. Y estás metiéndote en la luz, estás buscando cada día que Dios te hable, estás buscando cada día que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. A eso se le llama ser hijo de Dios. A eso se le llama ser hijo de Dios. Estás practicando la vida, estás practicando la luz. Hermano, pero está tremendo esto, porque si el Señor, nosotros decimos, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo voy a una iglesia y entonces el Señor va a descender, hermano, porque no nos hace salvo una iglesia.
Lo que realmente nos compromete no es una iglesia, lo que realmente nos compromete es haber oído y por haber dicho, soy hijo de Dios, soy cristiano, y más si decimos que somos siervos, hermano, soy siervo, sí, entonces este soy yo. Tú crees en mí, este soy yo. Ahora esfuérzate porque realmente se cumpla. Por eso mucho creyente, hermano, que no se esfuerza, muchos siervos, muchos líderes, muchos obreros, muchas ayudas, que no se esfuerzan cuando uno les dice, tú vas a hacer esto, Dios muestra que tú eres esto, y no se esfuerzan por realmente alcanzarlo. Hermano, simplemente no lo recibieron. El creyente que no se esfuerza porque se cumpla la palabra, esa palabra, esas declaraciones que Dios da sobre su vida y no la busca hasta que se cumpla, hermano, no recibió. Solamente le gusta, mucho creyente le gusta decir, yo soy esto, yo era esto, hermano, y viven en esa fantasía sin que realmente se cumpla. No creyeron, no lo recibieron a él. No lo recibieron, querido hermano. Porque es bonito decir soy, pero comprobarlo no es tan sencillo. Solamente quienes lo pueden poner por obra, los que son realmente hijos de Dios. Dice, te voy a dar oportunidad de que tú lo digas. Te voy a dar la potestad, te voy a dar el derecho que tú lo digas. Usted ve, hermano, que en el Salmo 50, Dios reprendió a un hombre. Y le digo, hermano, en el Salmo 50, versículo 16 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y de tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Todas estas cosas hiciste y dice, y yo he callado. ¿Pensabas de cierto que yo era como tú? Oh hermano, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te está diciendo, tú no eres lo que dices que eres. Un día te voy a demostrar que tú no eres lo que decías. Un día te voy a demostrar de qué lado estabas. Cuando nosotros decimos somos hijos de Dios, estamos diciendo, yo soy igual a Dios. Yo me parezco a Dios. Y tenemos un compromiso, por eso el decir cristiano, el decir hijo de Dios, decir pueblo de Dios, hermano, no halaga a Dios, sino nos compromete a nosotros a que realmente esas palabras se cumplan. Si realmente es un compromiso. Qué interesante está esto. Y tenemos un compromiso, hermano. Por eso el que se dice que es hijo de Dios y no lo puede demostrar es porque no lo recibió a él. No recibió la vida, no recibió la luz, no recibió para limpieza, no recibió a él para salvación, no lo recibió a él, hermano, para obediencia. Solamente decía. Y a los que lo recibieron les digo, yo soy la vida, yo soy la luz. Tienes que estar limpio. Tienes que ser obediente para que puedas realmente la palabra hijo de Dios se pueda hacer una realidad en tu vida. Por eso Romanos 10, versículo 17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenía que estar juntos. Pero también había otro tipo de hombres. Unos creían en Abraham y hay otros que decían, nosotros creemos en Moisés. Los que creían en Abraham, dice, son hijos de fe. Yo nada más con creer a Dios, yo no necesito lavarme con la sangre de Cristo. Yo no necesito pedir perdón por mis pecados. Yo no necesito estar achocado en la iglesia para tener fe. Porque eso es lo que decían los hijos de Abraham. Con que yo me acuerde de Dios, con que yo me acuerde, me levante y Dios, gracias Señor, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Dios. Nada de eso. Por
Eso la Escritura nos enseña en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso ahí mismo en Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Le decían Señor, Señor. ¿Quiénes eran estos que le decían Señor, Señor? Ya no le decían acá, no decían nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de la fe, somos hijos de Dios. Estos ya no decían somos hijos de la fe. Nosotros creemos en ti, Jesús. Ahora dice yo creo en Dios. Mucha gente dice que yo creo en Dios, pero ahora aquí dicen que estos creían en la palabra y creían en Jesús. Yo creo en Jesucristo, yo creo en Jesús. Entonces el Señor le dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. Porque en Lucas 6, versículo 46, dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, indicaré a quién es semejante. ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que les digo? ¿Crees en Cristo? Pregúntale a la gente en la calle. Aún los propios cristianos, ¿crees en Cristo? Sí. ¿Crees en su palabra? No. No creo en la palabra. Es tanto que no creen en la palabra que no le gusta escucharla. A ellos vino también. A todo el que dice que yo soy cristiano, yo creo en Cristo, desciende sobre ellos y dice: yo soy la vida, yo soy la luz. Y dice: y ellos no lo recibieron. Y a los que lo recibieron le digo: bueno, ahora entonces yo tengo que ser tu Señor, yo tengo que ser la palabra en tu vida. Por eso en el libro de Juan, uno dice, hermano, que en el 1:45 Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo hemos encontrado, dice. Ellos descubrieron que en la ley de Moisés estaba escrito el nombre de Jesús. ¿Y qué cree que cuando se le presentó, qué pasó? En el libro de Juan 5:42 dice: mas yo conozco que no tenéis amor de Dios de vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. No me recibieron, sino que otro viene en su propio nombre, a esto bien recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís la gloria? Dice: pues recibís la gloria los unos a los otros y no buscar la gloria del que viene del Dios único. Y lo dice: no penséis que yo voy a acusarlo delante de mi Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de cierto escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Recibirían al Espíritu Santo. ¿Sabe que otro grupo son aquellos que dicen: yo creo en la palabra? No, sí entiendo la palabra. Yo creo en Jesucristo, es mi Salvador. Él murió por mí, Él es mi Rey. Y empiezan a decirlo. Y cuando Jesús se presenta, le digo: entonces, ¿por qué no practicas la palabra? ¿Por qué no eres obediente a la palabra? ¿Por qué tú aborreces la palabra? ¿Por qué no te gusta congregarte? ¿Por qué tú faltas a los cultos? ¿Por qué tú no estás sirviéndome? ¿Por qué tú no estás buscándome? Estaba diciendo: tú no te pareces a lo que realmente dices. Dicen que son hijos de Dios, pero no creen al mensaje. Como hacen verán, hermano, dicen que la bendita palabra estaban buscando, dice, su propia gloria. Se apacentaban entre ellos, hablaban bien entre ellos. Aunque hacían señales, solo buscaban ser reconocidos, pero no buscaban la aprobación de Dios por la obediencia a la palabra.
¿Cuánto creyente anda diciendo que soy hijo de Dios? Creo en Dios, creo en Jesús, creo en la palabra, creo en el Espíritu Santo, creo en las cosas, creo en las señales. Yo creo que Dios es un milagroso y Dios todo lo creen. Pero cuando Él baja y le dice, yo soy la vida, yo soy la luz, ellos rechazaron ese mensaje, rechazaron a Jesús por medio de esa palabra. Ellos no buscaban la vida, ellos no buscaban el perdón, ellos no buscaban la limpieza, ellos no buscaban la obediencia. Pero era delicado porque Jesús también le dijo a ellos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque no hacen la voluntad de Dios, sino hacen la voluntad o los deseos del diablo. Pero ellos decían, somos hijos de Abraham, creemos en Dios. Le decimos Señor, Señor, creo en Jesús. Creo en el Espíritu Santo, creo en la palabra. Pero no creo en la vida de Jesús, no creo en la luz de Jesús. ¿Qué está diciendo? Yo no creo en esa vida. Por eso el que no practica la vida de Cristo, el que no anda conforme a la voluntad divina, la rechaza. ¿Por qué la rechaza? Porque está diciendo, yo no creo en esa vida. Yo no necesito, es como decir, yo no necesito pedir perdón, limpiarme, apartarme para creer en el Hijo de Dios. Con que yo crea en el Hijo de Dios, con que yo crea en Dios, con que yo crea que en la Biblia, porque la veo, no porque la leo, hermano, entonces yo soy hijo de Dios. Yo soy cristiano. Aquellos que realmente le son, creen y reciben al Señor en sus vidas. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que en Efesios 2, versículo 1, Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que opera ahora en los hijos de desobediencia, en los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó para mostrar a los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre por habernos rescatado. Gracias, Padre, por tener misericordia. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros, que no merecíamos tu amor, no merecíamos tu perdón, pero Él nos amó. Que estábamos muertos, y cuando creímos a ese mensaje de vida, Él nos dio vida, hermano, y por eso estamos de pie delante de Dios, estamos de pie delante del Cristo, estamos con la ayuda del bendito Espíritu Santo, porque antes estábamos muertos, y gracias a ese mensaje de vida, gracias a ese mensaje de luz, hermano, hoy estamos de pie. Oh, hermano, qué tan interesante entonces es ser hijos de Dios, es parecernos a Él y no al mundo. Y no al mundo, hermano. Aquel que es hijo de Dios se aparta del mundo, se aparta del pecado, se aparta, hermano, de la suciedad, de la concupiscencia, se aparta. Mucha gente, cuando no se ha perdido y se está perdiendo, pero no quieren venir a Cristo para que Él les dé vida. No quieren venir a Cristo para que realmente les cambie la vida. No quieren venir a Cristo. Nosotros somos de Cristo. No como dice el hermano Gilberto, es católico, no pertenece a Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Todo aquel que ha creído, hermano, pertenece a Cristo. Hermano, porque ser hijo de Dios, la gente puede decir soy hijo de Dios, pero falta que lo demuestre. Apartándose del pecado, amando la palabra, dejando el mundo. Los que son del mundo rechazan a Jesús. Los que son del mundo rechazan a Jesús en sus vidas, porque quieren seguir en lo mismo. Rechazan, aborrecen la luz, aman la mentira.
Dicen que son cristianos, pero andan conforme a la vida de ellos, andan conforme a la vida del mundo. Dicen que son hijos de Dios y viven en desobediencia a la bendita palabra. Por eso la Escritura nos enseña en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Fíjese, hermano, dice, y la enseñanza es luz. El camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Qué interesante está esto. Por eso en el libro de Gálatas, hermano, Gálatas 6, versículo 14, dice algo que me gustó demasiado y dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo me es crucificado a mí, dice, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura, una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pero acá dice también, esta versión nos enseña y dice, hermano, dice, por mi parte, si de algo presumo, es de Cristo crucificado. Si algo presumo es de ser de Cristo. Si algo presumo es que soy hijo de Dios. Si algo presumo es que soy cristiano. Si algo presumo es que pertenezco a Cristo. Porque Dios dice, y Dios me libre de aspirar a otra cosa. En la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo para el mundo. Dice, me siento orgulloso, presumo de ser cristiano porque he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí. El Ausego dice, líbreme, Dios, de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual el mundo fue crucificado para mí y yo para el mundo. Si algo nos gloriamos de ser cristianos, si algo nos gloriamos de ser hijos de Dios, es que no pertenecemos al mundo, ni el mundo dice, tú no perteneces aquí. Es crucificado. Por eso dice que al mundo vino y los que estaban en el mundo no lo recibieron. Mas los que estaban en el mundo y lo recibieron, dice, les dio derecho que se digan hijos de Dios, pero que lo demostraran. ¿Cuánta gente no empieza bien y termina mal? Latinoamericana dice, me siento orgulloso más que de la cruz de Cristo, nuestro Señor, porque por el mundo ha sido crucificado para mí, yo para el mundo. Al mundo yo no le intereso. Por eso hay quienes, si el mundo los recibe, hermano, es porque son del mundo. Si el mundo los recibe es porque son del mundo. Si el mundo los ama, porque son del mundo. Si a usted se siente bien en el mundo, es porque es del mundo. Si a usted le gusta andar lejos de Dios en el mundo, es porque es del mundo, no es de Cristo. Porque es de Cristo, hermano. Si a usted le gusta el mundo, es porque es del mundo. Porque no puede demostrar que es cristiano, no puede demostrar que es hijo de Dios. No puede demostrarlo. Puede decir que somos hijos de Dios, puede decir que es cristiano, puede decir que es evangélico, pero no lo puede demostrar. Por eso esto es interesante. Lejos, si algo me presumo, si algo glorifico, si algo me siento orgulloso. La versión dice, el Código Real dice, pero jamás me suba al pensamiento la idea de gloriarme, excepto en el madero de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el poder del pecado de esta edad presente ha sido extirpado de mi vida. De forma radical he muerto para sus demandas. El pecado ya no tiene nada contra mí. Yo me he limpiado del pecado. Ahora yo ya no pertenezco al mundo. Yo pertenezco a Cristo porque vivo para Cristo. Tengo la vida de Cristo. Tengo la luz de Cristo en mi vida. Si algo voy a sentirme orgulloso, es de ser hijo de Dios. Dice el mundo que el hombre que se siente orgulloso de ser hijo de Dios, se siente que es cristiano evangélico, es aquel hermano que no tiene nada que ver con el mundo, aquel que no tiene nada que ver con el pecado, aquel que se siente realmente el tener el privilegio de llamarse hijo de Dios.
Dice, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Eso es ser hijo de Dios. Eso es ser hijo de Dios. Pero aquel que se dice que es hijo de Dios y le gusta el mundo, ama el pecado, no le gusta la limpieza, no le gusta acercarse a la luz para que sus obras sean reprendidas, les gusta vivir lejos, da mucho que desear. Por eso el Señor dijo en 1 de Juan 4, versículo 5, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Error significa estar equivocado. Amados hermanos, dice uno, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Muerte, ¿qué significa, hermano? Estar lejos de Dios, estar lejos de la palabra, estar separados de ello. Otra versión dice, mi interés por este mundo fue que fui crucificado y los intereses del mundo para mí están muertas. A mí no digan conmigo, a mí no. ¿Cuál es realmente el Hijo de Dios, hermano? Aquel que, digan conmigo, a mí no me interesa el mundo ni las cosas que hay en el mundo. A mí no me interesa el pecado. A mí me interesa la vida de Cristo. A mí me interesa la vida de Dios. Ese es realmente el que es Hijo de Dios. ¿Qué llegaron a hacer? Lo único que llegaron a hacer es ser Hijo de Dios. Por eso en el libro de Juan dice, por cuanto los que recibieron en él les concedió llegar a ser hijos. Y la palabra dice a llegar a ser hijos de Dios, dice en la versión Nuevo Testamento. No dice que eran, sino esa es la diferencia entre ser y llegar a ser. Les dio la potestad a los que les concedió el llegar a ser. La versión Nuestro Pueblo dice, pero a cuantos lo recibieron y creyeron en ella, les concedió al llegar a ser hijos de Dios. No lo eran, había que llegar todavía. Y la palabra dice que les dio el derecho de decirse hijos de Dios, pero tenían que recibir su nombre. Su nombre era vida, su nombre era luz. Por eso el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Y no se enciende que dice una luz y se esconde bajo de una caja o de una almohada, hermano, dice, sino que se pone en lo alto para todo aquel que entra, dice, y alumbra a todos los de la casa. Quiera manifestarse, hermano, que realmente ustedes al mundo, nosotros podamos demostrarles que realmente somos hijos de Dios, que no lo decimos por decir, sino que realmente lo somos. Podemos demostrarlo. Dice que para que vuestras obras brillen delante de todos. Les dio el derecho de decirse hijos de Dios, pero tenían que recibir su nombre, llamada vida, llamada luz. Voy terminando. En 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí ya cambió. Porque por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conoció a Él porque lo rechazó, no lo recibió. Amados, ahora somos. Mira, ahora dice, habla de un término de realmente de ser. Esta palabra somos realmente ser. En Juan habla de que todavía no lo éramos, pero aquí dice, ahora lo somos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces otra versión dice, hermano, queridos, Dios dice, queridos míos, somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero nosotros sabemos que el día que se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Sabemos que si Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos a Él tal como es en realidad. 1 de Juan 2:16, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo.
el que dice que afirma, la versión al día dice, el que afirma que pertenece en Él debe de vivir como Él vivió. Él vivió la vida del Padre, Él anduvo en la luz. ¿Para qué? Para parecerse al Padre. Nosotros tenemos que tener la vida de Cristo, nosotros tenemos que andar en la luz para que un día nos parezcamos a Él. Si eso lo practicamos todo en nuestras vidas, realmente seremos llamados hijos de Dios. No por nosotros, sino por Él. Cuando Él diga, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y uno puede decir con orgullo, hermano, decir, yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, porque ando y camino como Él anduvo. Tengo la vida de Cristo, tengo la luz de Cristo. A los que recibieron la vida, a los que recibieron la luz, les dio el derecho de llamarse hijos de Dios, de demostrarlo. Y acá dice que cuando se manifieste nosotros estamos luchando por llegar a ser. Por eso si el mundo nos odia, si el mundo dice, nos gloriamos en ser cristianos, nos gloriamos en ser hijos de Dios, nos gloriamos, hermanos, nos sentimos orgullosos, nos sentimos realmente, hermanos, con esa esperanza, presumimos realmente de ser hijos de Dios, realmente pueblo de Dios, porque aborrecemos el mundo, porque el mundo ya no existe para nosotros. Lo único que existe es, nuestro deseo es parecernos cada día más a Él. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Como hijo de Dios, ¿cuál debe ser tu deseo? Parecerte cada día más a Él. Hasta demostrar que un día van a comparar si realmente llegamos a ser a ese nivel. Y hasta la estatura del varón perfecto llegamos a parecernos a Él. Pero si el mundo ya no existe en tu vida, el pecado, hermano, vas cambiando cada día más, cada día estás practicando la verdad, amándolo estar a Él, tú te estás pareciendo a Cristo. Tú te estás pareciendo al Hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, estás practicando la vida de Dios. Entonces, con orgullo decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, porque el mundo ya no existe para mí, ni para el mundo yo existo para ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde, pero si tú estás en el mundo, amas el mundo, hablas con el mundo, aborreces la palabra, no quieres limpiarte, no quieres realmente consagrar tu vida a Dios, estás en un problema. Porque no son de Dios. Querido hermano, Dios te bendiga esta mañana. Vuelve a Cristo. Si estás muerto porque abandonaste, ya tiene años que abandonaste al Señor, por lo que haya sido, ven, arrepiéntete. Si tú sientes que eres hijo de Dios, tú sientes que eres pueblo de Dios, tú sientes que eres realmente evangélico, vuelve a los pies de Cristo. Ven, pídele perdón al Señor. Reconcíliate con Él. Si tú lo sientes, si no lo sientes es porque no eres. Ponte a cuentas con Él. Ponte a cuentas, pídele perdón a tu hermano. No importa lo que haya pasado, hermano, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu. Estás a tiempo de arrepentirte realmente a que Cristo te vuelva a dar la vida. Por eso vuelve a tu primer amor, vuelve a hacer las primeras obras, vuelve a la vida. Vuelve a la vida, volver a la vida es cambiar, dejar el mundo pecaminoso, dejar el mundo y volver a los pies de Cristo. Pídele perdón, reconcíliate, humíllate delante de Dios y levántate, sigue tu camino. ¿Por qué, hermano? Porque das que el mundo te aborrezca. Aborrece el mundo tú. Deja el pecado y vuélvete a los pies de Cristo. Y si no has recibido a Cristo, que Él quieres que Él sea tu Señor, quieres caminar como Él anduvo, y realmente quieres ser hijo de Dios, entonces dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que murió y resucitó al tercer día y que está vivo. Dile: Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados, ya no quiero andar lejos de ti. Ten misericordia de mí, dile: en tus manos entrego mi alma.
Entrégale tu alma al Señor, para que Él te dé vida, para que ya no andes en tinieblas, ya no andes en sombras de muerte, ya no andes conforme a las obras de la carne, ya no andes bajo el dominio de las tinieblas. Ahora Dios te da libertad, hermano, para seguirle a Él. Pero si realmente dices que eres hijo de Dios, eres cristiano, eres evangélico, entonces practica la vida de Dios, practica la vida de Cristo. Si tú dices, yo creo en Dios, y quieres matar a Jesús, quieres matar a aquel que te predica, si tú dices que eres hijo de Dios y aborreces la palabra, no eres obediente a la palabra, Jesús le dijo a ustedes, no son, tienen fe, ni son hijos de Dios, ni creen en Jesús, ni creen en su palabra. Vuelve a los pies de Cristo, recibe al Señor y adelante, pueblo. Si tú eres hijo de Dios, demuéstraselo. Si eres pueblo de Dios, demuéstraselo. Si realmente eres lo que dices, demuéstralo. Que Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, querido hermano. Ayúdenos a compartir. Dele like a la página para que le lleguen las notificaciones. Les esperamos mañana aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, hermano, con una palabra, hermano, de vida diaria, hermano, en el culto a partir de las 6 de la tarde, y en la mañana de nuevo, hermano, a las 7 en punto, estaremos transmitiendo una palabra de vida para tu vida, una porción, hermano, que tú puedas caminar con el Señor. Ayúdenos a compartir para que el mensaje le llegue a todo aquel necesitado. Muchas gracias y que Dios les bendiga en esta mañana. Bendiciones.